Señor presidente, señorías, la urgente actualidad informativa me dificulta llegar hoy a entrar en materia. Hay un par de cuestiones que debo mencionar previamente. En primer lugar, por supuesto, nuestra más estricta condena, sin paliativos, en relación con el asesinato de esta joven petotana. Nosotros siempre hemos condenado la violencia, todo tipo de violencia, incluso la violencia que algunos intentan esconder cuando, como parece ser en este caso, se trata de violencia multicultural. Esa también la condenamos. En segundo lugar, y en la línea de condena de la violencia, quiero condenar de forma expresa el asalto a pedradas a la sede de Vox en Murcia. Nosotros, que hemos estado dispuestos siempre, y todos ustedes han sido testigos, a condenar la violencia cuando las sedes asaltadas eran de otros partidos, tenemos hoy que comprobar con consternación que cuando la sede asaltada es la nuestra, pues no recibimos un trato recíproco. Tomamos nota, aunque ya les adelanto, que como en la fábula de la rana y el escorpión, no vamos a dejar de condenar la violencia porque otros no lo hagan. Tampoco vamos a acusar a la extrema izquierda de haber realizado este asalto por varias cuestiones. En primer lugar, porque no sabemos quién lo ha hecho. En segundo lugar, porque la izquierda no necesita ser extrema para desarrollar este tipo de comportamientos. Bien, ahora sí, quisiera comenzar con una cuestión que nos atañe un poco más de cerca. Quisiera anunciarles a sus señorías que el Grupo Parlamentario Conservador que dirijo ha dispuesto en las oficinas, aquí en la Asamblea, de un reclinatorio que estará disponible todos los días de 8 a 9 para que quien lo desee pueda venir a disculparse debidamente por el maltrato que nos han estado dispensando algunos de ustedes durante el último año y medio. Ahora que ha tenido que ser un juez el que negro sobre blanco explique en qué consiste la prohibición constitucional del mandato imperativo, entre otras cuestiones. Ahora que ha tenido que ser un juez el que ha puesto negro sobre blanco que las personas que integramos este grupo parlamentario hemos actuado en todo momento conforme a la legalidad y, lo que es más grave, y a lo mejor a algunos les parecerá utópico, conforme a la constitucionalidad. Discúlpenme, señorías, discúlpenme, señor presidente, que haya elegido esta forma un tanto jocosa, ¿no?, esto del reclinatorio, porque sabemos que además nadie va a hacer caso ni uso de este reclinatorio. En esta España, señorías, decadente del siglo XXI, donde complace a muchos combatir las ideas de otros mediante el menosprecio y el argumento ad hominem, el número de justos dispuestos a reconocer un error y disculparse es francamente reducido. Temo que ese reclinatorio hipotético de mi broma está ya condenado al desuso. Lo almacenaremos en el mismo cuarto donde otros guardan el honor, los modales, la empatía, el sentido común, el respeto, en fin, todas esas cosas que no tienen pensado utilizar. En fecha reciente, decía, ha hablado la justicia. Ha hablado y ha proclamado que los 3 diputados de mi grupo parlamentario que nos atrevimos a apartarnos de prácticas ilegales de nuestro partido, lo hicimos en cumplimiento de la ley. Ha proclamado que el castigo recibido del partido fue injusto e improcedente y lo ha declarado nulo. Algunos de ustedes se han dedicado durante todos estos meses a referirse a nosotros como los expulsados, los que no representan a nadie. Pero fíjense, tanto es el sectarismo partitocrático de algunos de ustedes que prefieren a dóciles representantes de sus partidos némesis antes que a mujeres y hombres libres, con criterio propio y capaces de defender la ley y la justicia, como ha quedado demostrado frente al sistema partitocrático. Es un principio metafísico que el equilibrio al final siempre termina volviendo a establecerse. El honor y sacrificio, se me viene a la cabeza, de estos diputados navarros que se atrevieron a actuar conforme a su criterio y por el bien de España, ha quedado de la misma manera oscurecido por el penúltimo pucherazo socialista. Queda abierta la veda del linchamiento también de estos 2 diputados a los que me vengo refiriendo. Estos 2 diputados, señorías, creo que todos ustedes habrán leído sobre ellos, de UPN, que votaron en contra de la decisión de su partido y votaron no a la reforma laboral. Me refiero a Carlos García Adanero y Sergio Sayas. Ya han tenido que comparecer, fíjense qué rápido cuando interesa, ante la Comisión de Garantías y Disciplina de UPN.
A la salida, ambos han manifestado que actuaron como lo hicieron por la negativa del Partido Socialista a romper con Bildu. Normal. A estos diputados probablemente les repugnará mucho el terrorismo, cosa que, por desgracia, no podemos presumir de todo aquel que ocupa un escaño en España en este momento, cosa que no podemos presumir de todo aquel que calla y traga. Ignoro, señorías, si estos dos diputados navarros, a los que debo confesar que empiezo a admirar sin conocer, han incumplido algún precepto de los estatutos de su partido. No lo sé, ni me importa, no lo voy a mirar. Lo que sí sé es que si en su partido hubiera algún precepto que se oponga a la constitucional prohibición del mandato imperativo, los jueces lo tendrán por no aplicable. El otro día, Macarena Olona es una diputada de Vox en Madrid, ofrecía vía Twitter a estos diputados su ayuda jurídica. La aplaudo por ello. La aplaudo por ello. Pero nosotros a estos diputados les ofreceríamos algo bastante más concreto. Les ofrecemos una copia de la sentencia en la que se ha condenado a Vox por esos mismos motivos, por tratar de imponer a los diputados un mandato imperativo. Los fundamentos de derecho de la sentencia a la que me estoy refiriendo son aplastantes y aplicables en casi toda España. Digo casi porque evidentemente sabemos que hay territorios de España donde la Constitución de facto no está plenamente vigente. Y por tanto, terminaré con esta cuestión aprovechando esta tribuna para dirigirme, metafóricamente, no creo que me estén escuchando, a don Carlos García Danero y don Sergio Sayas y decirles que con independencia de la concreción de sus ideas políticas, que no las conozco, admiramos su determinación, que hemos experimentado antes que ellos el grave sacrificio personal que ahora ellos han realizado, cuyo alcance además es público. La legitimidad de nuestro sistema parlamentario, señorías, descansa en la capacidad de las personas individuales para realizar cuantos sacrificios sean precisos para romper con gente como Bildu, para decir a los partidos que no se les va a tolerar que subviertan normas constitucionales, para no secundar legislaciones revanchistas como la laboral que hunden a España un poquito más, cada día un nuevo paso, en la recesión y la ruina económica. Ahora sí, señorías, finalmente la actualidad más urgente me permite entrar en materia. Me referiré a la intervención del señor consejero, que, como decíamos, ha comenzado la violencia. Yo también he empezado haciéndolo. Bien, Vox, no termino de entenderlo, Vox, mi partido, del que soy miembro de pleno derecho, como todos ustedes saben, soy afiliado y además cargo electo de Vox. Ayer mismo manifestaba que Vox condena toda la violencia, venga de quien venga, provenga de quien provenga. Me ha dejado un poco descolocado que esta mañana se negara a condenar la violencia del otro día en Lorca. Alguna explicación tiene que haber, pero tengan ustedes claro que los diputados libres la hemos condenado en el pasado, la condenaremos en el futuro y no hay partido político, justicia o razón que nos pueda impedir cuando sea necesario condenar la violencia y posicionarnos activamente en contra de ella. Ahora sí, también esto es importante. De la misma manera que hemos estado y estamos dispuestos a condenar la violencia, también estamos dispuestos a señalar a quienes se empeñan en hacer una montaña de un incidente violento, sí, pero en el que no hubo ni víctimas ni daños materiales, mientras se tragan sin masticar actos violentos gravísimos que cada vez se reproducen con más frecuencia en algunas provincias españolas y en los paraninfos de algunas universidades. Señalaremos a quienes pretenden sacrificar la convivencia, la economía, el sustento de muchísimas familias del sector primario. Señalaremos a quienes presionan a ciudadanos normales, trabajadores, madrugadores, hasta que consiguen hacerles perder la calma por un momento, por un solo momento, para poder utilizarlo para criminalizarles. Ahí también nos van a encontrar enfrente. Y, señorías, ¿de qué manera? En la carrera enloquecida por ocupar las posiciones más progresistas y radicales, el nuevo enemigo ya no es el patriarcado ni la realidad biológica, no. El nuevo enemigo parece ser que es la agricultura y la ganadería. Estas posiciones, señorías, nos acercan peligrosamente al abismo. Y, ojo, Pedro Sánchez ya ha anunciado estar preparado para el gran salto adelante. Ha sido casi enternecedor el esfuerzo de su señoría, el señor Moreno,
tratando de recuperar las simpatías del sector primario, diciendo que al sector primario hay que escucharlo. Claro, está bien escuchar a los demás, pero el sector primario lo que tenía que decir es que lo ha dicho ya. Lo que necesitan es procedimientos ambientales ágiles, garantistas, pero ágiles. Lo que necesitan es un sistema tributario razonable. Lo que necesitan es una legislación laboral razonable y, sobre todo, lo que más necesita el sector primario es que la administración pública los deje trabajar tranquilos. Los comunistas trasnochados, como nuestro ministro de Consumo, han decidido declarar la guerra al sector primario. Normal, es normal. El trabajo en el campo cansa. Pero alguien debería explicarles que el cannabis también es una planta y que también hay que cultivarla si es que luego quieren poder fumarla en sus círculos sociales. Señorías, las técnicas de lavado de cerebro tradicionalmente tienen como primer paso la privación de proteínas a la víctima escogida para lavarle el cerebro. Es muy probable que estas campañas para quitar la carne de la alimentación de los ciudadanos tengan mucho que ver con estos procesos de lavado de cerebro. ¿O es que ustedes creen que es casual esta campaña ahora contra el sector primario? Hay que ser muy primaveras para creer tal cosa. Fíjense, por ejemplo, la legislación cubana, también una legislación de un país en el que también hay comunistas en el gobierno. Verán ustedes como uno de los delitos más graves que se puede cometer allí es poseer y sacrificar una res, mientras el pueblo, naturalmente, muere de hambre y sufre una importante falta de proteínas en su dieta. Para el comunismo, señorías, cualquier práctica que pueda proporcionar a un ciudadano un mínimo de emancipación del poder del Estado, un mínimo de independencia, eso es un crimen contrarrevolucionario. Algunos de los aquí presentes, señorías, nos criamos aprendiendo a ordeñar cabras. Comprenderán ustedes que no nos van a asustar ahora un par de comunistas. A quienes crecimos yendo al gallinero al alba a recoger los huevos de las gallinas, no nos van a faltar ahora reaños para defender al sector primario. Los lobbies neomalthusianos de individuos súper ricos, molestos por la excesiva población mundial, ya han dado importantes y de momento efectivos pasos para reducirla, mediante la eugenesia, el aborto, la eutanasia y una larga lista de medidas que determinan de salud reproductiva y que consisten básicamente en no reproducirse. El siguiente paso consiste en atacar al sector primario, acosarlo, hacer que cada vez menos personas quieran o puedan dedicarse a eso. Los precios ya han comenzado a subir y la natalidad a caer. Estará en ese momento la cosa madura para que alguna multinacional saque al mercado Soylent Green, un nutritivo alimento que ya no requerirá sacrificar animales para su producción. Todo eso, señorías, sucederá cuando el destino nos alcance. Tiene razón el señor consejero cuando afirma que se ha atacado a los agricultores demostrando una ignorancia manifiesta. Tiene razón cuando reconoce que se ha atacado a los cazadores demonizando su labor. Tiene razón cuando afirma que se ataca a los ganaderos. Algunos de los aquí presentes consideran que la salvación de la humanidad está en la economía circular y la agricultura ecológica. Pues déjenme decirles algo. La agricultura ecológica sirve para que podamos poner en nuestra mesa alimentos de mayor calidad. Sí, cierto. Pero crean que lamento sacarles de su romántica ensoñación. La agricultura ecológica también genera un importante impacto ambiental. Que nadie se emocione, no estoy diciendo de prohibirla. Eso de prohibir no es de este lado de la sala, más bien del otro. Lo que estoy diciendo es que del mismo modo que los servicios públicos no son gratis porque siempre hay alguien que los paga, en materia de agricultura o ganadería nada es gratis tampoco. Siempre hay un impacto ambiental. Sé que es difícil de entender para esos comunistas pisaverdes de cantina de universidad, pero señorías, es así. Voy a permitirme citar a uno de los grandes entre los cartageneros, Isidoro Valverde. En su conferencia Apuntes sobre el habla de Cartagena afirmaba literalmente, discúlpenme las señoras, discúlpenme, señor presidente, por la expresión, decía Isidoro Valverde, cava hondo, echa basura y cágate con perdón en los libros de agricultura. La basura a la que se refería este egregio cartagenero no era, ya pueden imaginarlo, ni la programación de Netflix ni una colección de discos de reggaetón. Se refería a los purines, al estiércol que hoy tanto molestan. Esa agricultura ecológica que tanto agrada a los urbanitas que no se molestan en conocerla de verdad, precisa del abono orgánico, ya que no puede utilizar del químico por definición. Y para dar de comer a la sociedad actual es preciso que se dedique a la agricultura grandes extensiones. Y para abonar con abono orgánico grandes extensiones de tierra es preciso que haya los mecanismos que permitan una gran producción y distribución de estos abonos.
Tenemos en el campo de Cartagena a Diego el ecológico, Diego Conesa, de nombre coincidente, pero que no tiene nada que ver con el anterior portavoz socialista. Uno de los grandes pioneros de la agricultura ecológica, no en España, en el mundo. Él y otros como él ya están denunciando la contradicción ridícula y absoluta de esta campaña contra la ganadería, que está indisolublemente unida a una producción agrícola realista que entiende que la población mundial necesita de ingentes cantidades de alimento para seguir viviendo. El consejero lo ha dicho y lo ha dicho bien. En nuestro país contamos con una legislación en materia de bienestar animal de las más estrictas de Europa. Algunos de los partidos de la oposición han dicho que no se está inspeccionando, que no se está cumpliendo. Bien, no es un problema de legislación. Oiga, si usted tiene conocimiento de que algo se está haciendo ilegalmente, ¿ha formulado usted ya la denuncia? Porque si no lo ha hecho, entonces quien está incumpliendo con su deber es usted. Se han adoptado medidas legislativas, se han adoptado medidas administrativas y se seguirá haciendo todo lo que se pueda. La cuestión es, ¿se puede defender la ganadería y defender la protección del medio ambiente? Pues sí, señorías, se puede hacer. Si en algo consiste gobernar, es en equilibrar permanentes y dinámicos conflictos de intereses y hacerlo en la forma en que mejor atienda al bien común. Voy a ir concluyendo ya, señor presidente, que veo que me he pasado unos segundos. Déjenme que les cuente muy deprisa una historia. Mi abuelo luchó en la Guerra Civil. Lo hizo en el bando de la República. Estuvo en el Frente Andaluz y me contó que cada vez que llegaban a un cortijo, los comisarios políticos comunistas y socialistas y los oficiales se repartían la carne y a la tropa les dejaban los mendrugos. Fue así como mi abuelo, casi analfabeto, supo ya en 1937 que esa banda de criminales iba a perder la guerra. Y de paso quedó vacunado contra el comunismo. Una vacuna, señorías, fíjense, que no necesita... Termine, señor Liarte. Sí, señor presidente. Una vacuna que no necesita nuevas dosis de recuerdo. Tengámoslo claro. Tengámoslo claro. No podemos hacer demagogia con esto. La sociedad no nos lo perdonaría. Estamos jugando con algo que nuestros padres nos dijeron que no se debe jugar nunca, y es con las cosas de comer. Quien quiera ser irresponsable y seguir haciéndolo, no se preocupen, señorías, que lo va a pagar y bien pagado. Muchas gracias.